Buenísimo. Entonces, todos venimos a hablar acá de un problema súper incómodo en CX, que es cuánto vale el trabajo que hacemos. Nosotros sabemos cuánto nos cuesta. El tema es cuánto podemos demostrar que vale. Y, y eso, lamentablemente, tenemos que demostrarlo con montos de dinero, ¿no? Hoy nos pasa que nos cuesta mucho explicar cuál es el impacto, nosotros lo sabemos, pero nos cuesta mucho explicar el impacto de lo que hacemos los, en el revenue de la compañía, que no podemos priorizar las inversiones con criterio económico. Nosotros vamos con nuestras intenciones, con nuestros planes de trabajo, con nuestra priorización de acciones y nos cuesta saber por dónde empezar, cuál va a ser la que genere mayor ingreso a la compañía y sobre todo que nos hagan un lugar en la mesa, ¿no? Nos invitan siempre a lo último, cuando la decisión ya está tomada, porque nos falta ese lugar estratégico en esa mesa de decisiones donde las toman los que tienen justamente el poder sobre las decisiones económicas. Entonces, esto surge principalmente a partir de este cambio, está en plena transformación, ya viene hace años en una transformación bastante sustancial. En principio, nosotros antes medíamos satisfacción, medíamos NPS, teníamos nuestras métricas, nuestros KPIs, hablábamos de cómo vivía el cliente la experiencia, hablábamos de journeys, hablábamos de arquetipos, teníamos nuestras percepciones cualitativas, analizábamos comentario por comentario antes de la IA, y hacíamos nuestros informes trimestrales, mensuales, periódicos. El que tenía suerte lograba presentarlo al C-Level con un poquitito más de frecuencia. Hoy ya no nos alcanza con eso, porque la compañía que se queda solamente en eso nunca puede inferir en lo que realmente pasa con esa experiencia. Se queda solamente midiendo, no la puede transformar jamás. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente los recursos que necesitamos para poder modificarlo. Hoy necesitamos que CX empiece a tomar decisiones estratégicas, que tengamos ese lugar, eh, que podamos entrar en la priorización de las inversiones de la compañía, que podamos tener un impacto económico medible, porque si no vamos a decirle al C-Level que nuestras inversiones van a tener un retorno, no nos van a dar lo que necesitamos, porque necesitamos accionar en tiempo real, porque ya no podemos actuar 3 meses después, 6 meses después, sobre la experiencia de nuestro cliente en este momento del mercado, y porque necesitamos empezar a entender cuáles son los drivers del negocio, no solamente de la experiencia, sino de la experiencia como parte del negocio. Y acá hay un dato que también a nosotros nos gusta mucho compartir y es que el detractor, nosotros ya sabemos que el detractor no es solamente un cliente insatisfecho, creo que los 90 que somos en esta reunión, 100 ya. Eh, nosotros lo sabemos. Sabemos que es un cliente económicamente ineficiente. Pero también hay que poner el foco en que no solamente es económicamente ineficiente cuando se va por el churn, porque deja de ser cliente y nos deja de comprar, sino que mucho antes deja de ser económicamente eficiente. Porque cuando ya está insatisfecho, ese cliente empieza a comprar menos. Su valor de ticket promedio baja. Empieza a contactar más al call center, que es nuestro canal de contacto más caro. Empieza a generarnos más gasto de atención al cliente. Eh, hay menor intención de recompra, deja de recomendarnos, hay mayor probabilidad de churn. Entonces, todo ese impacto en el revenue, todo ese impacto económico, no lo estamos midiendo prácticamente en ningún caso. Estamos midiendo sí el churn, estamos midiendo las bajas de esos clientes detractores, pero tenemos un montón de impacto económico anterior que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, la fórmula que hay que tatuarse, dice Fer Mm. Straminsky, nuestro experto. Revenue en riesgo. Y acá sí, le voy a dar el pase a- al que más sabe del tema, Gracias, y él nos va a Romy. empezar a contar un poco sobre esto que es súper interesante y que se empieza a poner más complejo. Así que bueno, necesita foco atencional, mucha carga cognitiva.
Esto sí, Vamos. yo también me lo voy a decir, Fer. Esto, hasta Sí. acá viene una parte que todos más o menos vamos captando. Ahora viene una parte que además mete un montón de cuestiones de lógica y de matemática y demás. Entonces, la propuesta ahora es tratar de concentrarse y si no pudieron cazarlo hoy, vamos a tener esta grabación para que la vuelvan a ver y que la vuelvan a poder aprovechar. Y además seguramente a quienes interactúen con nosotros les vamos a poder mandar un resumen también con algo de esto para que lo puedan seguir incluso con mirando de vuelta la presentación y el video. Listo. Dicho esto, Dale, buenísimo. antenas paradas. Ahí estamos. Bueno, la idea es también plantear esto desde la cuenta del almacenero hasta la versión más sofisticada, ¿no? Vamos a tratar de ir paso por paso y en cada uno de los pasos tener esas tres visiones, decir, bueno, ¿qué me puedo llevar del webinar para por lo menos hacer una cuenta simple, en mi caso, y entender, con obviamente un cierto margen de error, pero entender dónde estoy parado? Y después tener una idea de algo un poquito más complejo y finalmente, bueno, no, obviamente no vamos a poder llegar a cubrir en detalle, porque eso daría para todo un programa, el tema de las opciones más sofisticadas, pero sí tener una idea de qué implican, qué se usa, qué metodologías traen atrás y qué resultados uno puede tener, ¿sí? Entonces, la fórmula con la que hay que, como digo, la que hay que tatuarse es esta, ¿no? Revenue en riesgo es clientes con mala experiencia por el valor futuro. Ahora vamos a ir viendo cada punto, ¿no? El valor futuro. Acá me anticipo un poquito, y nos estamos refiriendo al valor no de toda la vida del cliente, sino en el momento que estamos parados, en la foto del momento que estamos parados ahora, bueno, cuánto estimamos que ese cliente todavía va a vivir con nosotros y va a poder aportar valor y nosotros obviamente con nuestro producto o servicio, ¿sí? Y después la probabilidad de abandono, que va a estar relacionada. Entonces, esto en definitiva es una forma de empezar a encadenar muchos de los KPIs y mediciones, investigaciones que uno viene haciendo, pero que muchas veces están, como comentaba Romy y Gaby, en compartimentos estancos, en informes separados, y no siempre están todos concatenados en el mismo lugar, ¿no? Entonces vamos paso a paso, ¿eh? Em, Vamos al método completo. En cada uno, como les decía, vamos a ver una versión simple, intermedia, sofisticada. Vamos a empezar por la simple, de cómo vamos a calcular en esta gran cuenta, que era la multiplicación de estos tres temas, cómo vamos a calcular los clientes con mala experiencia, ¿sí? Versión simple. Antes, ¿no? Una aclaración. Este, Acá lo que tenemos que tener en cuenta, este va a ser un caso, vamos a tomar un caso de una empresa de telecomunicaciones. Puede haber adaptaciones por cada tipo de industria, obviamente, y también si es servicio o retail, pero bueno, no nos entra todo en este webinar. Vamos a ir por este lado. Imagínense una empresa de telecomunicaciones, tiene su red, y acá la primera distinción. Vamos a tomar casos, este caso en particular va a ser, por ejemplo, problemas confirmados en la red, sacando la complejidad de decir, ah, no, pero para, este problema podría ser causado por nosotros o podría ser en algunos casos causado por el cliente porque, por ejemplo, tiene el router en su casa encima del microondas, ¿no? Entonces, va a percibir cortes que no van a ser responsables de la empresa. Obviamente eso hay que atacarlo también, ¿no? Pero vamos a simplificar por ese lado, ¿Estás hablando de mí, Fernando? entre otros. Ah, Y también de mí, ¿eh? También de mí. Creo que hablo de casi todos nosotros. Después te enterás de los misterios de la radiofrecuencia, pero bueno. Eh, Acá el paso traicionero, para cuantificar, bueno, aún teniendo el dolor bien definido, ¿no? Podemos caer también en una trampa. Y es, estamos parados ahora, para darles un poco más de contexto, en la famosa encuesta de NPS o CSAT, ¿sí? Donde los vamos a empezar a usar para decir, bueno, cuenta simple, cuántos clientes están afectados por este problema en particular, una problemática que tengamos con la red, que el 20% de los que nos están diciendo que tienen un determinado problema,
hay que tener en cuenta que no son exactamente el 20% de los clientes, ¿sí? Si bien uno quiere proyectar eso, y por ejemplo en un caso de una base de 1 millón de clientes, responden, supongamos, un 8% de la cartera, y un 20% de ese 8% nos dicen, tengo ese dolor en particular, no sé, se cortó, no estoy teniendo buena señal, supongamos, ¿no? Implicaría un dolor proyectado a 200.000 clientes en la base, que es la cuenta simple que uno puede hacer. Pero también la típica pregunta que nos hacen, ¿y qué pasa con los otros 920.000? Eh, Ahí obviamente podemos entrar, y hay mucho hilo y tela para cortar en este tema, para ver cómo hacemos más sólida esa proyección. Acá vamos a tocar una opción en particular, que es relativamente simple, y vamos a decir, bueno, eh, hay un sesgo, digamos, un sesgo en las encuestas en general, que es que nos contestan en general los que más enojados están, pero también muchos de los que están mejor con nosotros. Y los que menos contestan son, digamos, los neutros o los que no están muy enojados. Bueno, de nuevo, estamos en el contexto de cuenta simple, ¿no? Y esto nos vamos a estar basando en estudios que se han hecho, por ejemplo, el estudios de Bain, etcétera, donde lo que nos podrían dar es que hay entre un 20 y un 40% de clientes ante una insatisfacción que en definitiva no la están expresando en el número proyectado que estamos teniendo, ¿no? Entonces, si a nosotros nos da el 20%, podemos pensar que entre un 20 y un 40% más sobre ese número va a ser el número más realista de los que están disconformes o afectados por ese problema, ¿no? Entonces, ahí ya nos paramos entre 240 y 280 con un punto medio de 260 y tenemos un primer número, ¿no? Con una cierta metodología, un cierto respaldo atrás. Vamos a una complejidad intermedia y acá se complica un poquitito más, ¿no? ¿Qué hay acá? Este cuadrante lo que está explicando es en las filas, la fila de arriba dice si en la red de la empresa de telecomunicaciones hubo un evento confirmado o un evento, un problema, ¿no? Confirmado o no, ¿no? Hay clientes que no fueron afectados por un evento y clientes que sí fueron afectados. Todo lo de la línea superior sí fueron afectados. Y después las columnas nos dicen lo siguiente. La primera columna es clientes que no respondieron directamente a la encuesta de NPS o el CSAT. La segunda es los que respondieron y dijeron sí, tuve este problema. Y la tercera, respondieron pero no mencionaron el problema. ¿Sí? Los tres cuadrantes que están acá marcados, todos estos cuadrantes, los del medio, el que está afectado real es el que nos dijo que sí, y además vemos en la red cruzados los datos de esos clientes que efectivamente tuvieron ese problema, es un afectado real. El punto D serían, sí nos dice que tuvo el problema, en la red no lo detectamos, bueno, ahí es un punto para empezar a investigar un poco más, pero en la percepción del cliente está el problema. Y después se le suman los que no respondieron, pero sí los vemos que están afectados. En ese caso, lo que se hace, la estimación digamos, tiene un poco más de sustento, ahí les pongo un poco el origen, la fuente, ¿no? Es lo que le llama reweighting, ¿no? Que sería como un rebalanceo. ¿Qué se hace? Decir, bueno, se toman los clientes. Se trata de entender los arquetipos de los clientes que fueron afectados realmente, ¿sí? O sea, por ejemplo, en qué proporción correspondían a una cierta región, en qué proporción tenían determinadas características de comportamiento, de llamados, etcétera. Lo más extensivo posible y se buscan grupos similares en el grupo que estuvo confirmado, en el que sería el grupo A, ¿no? Que tuvo un evento pero que no contestó la encuesta. Entonces de ahí vamos a poder sacar un número adicional y vamos a tener, en teoría, un poquito más de precisión. Entonces, estamos con los afectados reales, los A más C y los D, eso sumarían los que podemos estimar en este intermedio. Bueno, y en el sofisticado, ya nos vamos un poquito más ahí, lo que podemos tomar es data operativa, ahí tomamos toda la data operativa de la red, lo que pasa con los modems, etcétera.
todas las interacciones de los clientes, chat, llamadas, red, etcétera, redes, todo lo que se levante de esas interacciones, todas las encuestas, e inclusive un modelo predictivo de churn por cliente, en este caso modelo predictivo de churn involuntario, y hay una herramienta, nosotros, bueno, nombramos puntualmente Xminder, que es la que desarrollamos nosotros, pero bueno, herramientas de ese estilo, que no hay muchas en el mercado, pero están empezando a ver, que tiene una mirada cross de todos los inputs de lo que puede estar afectando al cliente, ¿no? En ese caso, lo que van a estar haciendo es algo similar a lo que vimos en el caso anterior, pero con un análisis muy minucioso, caso a caso, con mucha más evidencia, porque tenemos también un montón de fuentes más. Entonces vamos a tener, por un lado, una posible, digamos, estimación mucho más certera de todos los clientes que fueron afectados por esos problemas. Imagínense que con este tipo de herramientas nosotros podemos estar cargando una encuesta, ¿no? Esta misma encuesta que hablábamos de su satisfacción, por ejemplo, con, no sé, el nivel de señal, que puede ser la problemática que vamos a analizar, y estar traqueando en todas las redes sociales, especialmente en todo lo que es llamados y chats, donde los podemos tener identificados, eh, automáticamente ver quiénes también estuvieron afectados, o por lo menos dicen que estuvieron afectados, nos lo expresaron de alguna forma, y cruzarlo con los datos duros de la red, y además cruzarlos con un modelo de churn predictivo, ¿sí? Bueno, eso en lo que nos daría es el valor mucho más preciso. Todavía lo que estamos analizando son la cantidad de clientes con mala experiencia, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Seguimos. Sí, Fer. Entonces, esto sería como la síntesis, ¿no? En el primero vimos más o menos que podemos estar entre 200 y 240 mil. En el intermedio, en un caso, esto lo hicimos con un caso particular, con datos reales, pero más o menos para que tengan una idea, nos da 230 mil, en el sofisticado nos da 255 mil. ¿Sí? Entonces, nada, como una heurística, supongamos, y vamos a hacer el cálculo simple, vamos a tomar lo que estaría más a mano rápidamente, y para tratar de ser conservadores, 200.000 clientes afectados, ya tenemos el primer número de la cuenta. ¿Sí? Bueno, vamos al segundo punto, que sería el valor futuro. ¿Sí? Acá entramos a conceptos un poco menos habituales para nosotros y más cercanos al mundo de finanzas, ¿no? Vamos al simple. Lo que le llamamos lifetime value, ¿sí? Que eso seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, es el valor económico, en definitiva, que nos aporta cada cliente, y obviamente se puede sacar un promedio en toda su vida como con nosotros, ¿no? Que es la base normalmente que se toma para el ROI. Pero ¿qué pasa? Como le decía antes, ¿no? Al principio, eh, está mal tomar el lifetime value, el customer lifetime value completo, porque la realidad es que no estamos en el momento cero de nuestros clientes, estamos en un momento dado para cada uno en una foto en un momento puntual, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tomar es una medida que se llama Future Lifetime Value, ¿sí? Es parados en el momento actual, qué es lo que nos va a traer cada cliente en función de la vida útil todavía que le quede con nosotros, ¿sí? Em, entonces, acá estamos haciendo un doble clic en este Future Lifetime Value, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Se toma lo que es, ahora les voy a explicar por las dudas, ¿no? Cada uno de estos indicadores. Se toma el ARPU promedio. Estamos ahora en el modelo simple, ¿no? Modelo cuenta almacenero. El ARPU promedio, ¿no? Que sería el revenue, la facturación promedio por cliente, ¿sí? Em, por año, ahí sí tomamos el promedio abierto. Se toma también el margen, ahí tenemos que ver con finanzas, bueno, ¿cuál es el margen promedio a nivel compañía, ¿no? Porque obviamente tenemos costos y el ingreso es lo que nos interesa ver, y más para cuantificar y monetizar, es decir, bueno, ¿cuánto se queda la compañía de ese ARPU? Y después se lo multiplica también por, bueno, ¿cuál es la vida remanente en años? ¿Sí? El cálculo de almacenero de esto sería la fórmula 1 dividido churn, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nuestro churn anual es del 20%, que acá es lo que tomamos como un número de ejemplo, que muchas veces no está muy alejado de la realidad,
ese 1 dividido 20% nos da 5, o sea, lo que quiere decir que tenemos un promedio, en promedio nuestros clientes viven con nosotros 5 años, ¿no? Y esta cuenta termina dando $500 por cliente. Que tampoco se aleja mucho, muchas veces en América Latina se puede estimar, depende, ¿no? Del producto o servicio y el target, entre 250, en promedio de 500, en muchos casos hasta 800 o $1000, en los casos más de segmento alto. Pero bueno, esto ya nos da una idea. En cada una de estas yo podría obviamente hacer un doble clic y por qué la vida permanente se calcula de 1 de churn, pero bueno, no, si nos metemos tanto, no vamos a poder cubrir lo que queremos ver. Eh, Después vamos al intermedio, ¿sí? Acá se le pone un poquito más de complejidad, porque la fórmula anterior lo que tomaba en cuenta era que como si todos los clientes se nos estuvieran yendo a un mismo ritmo, ¿sí? En un mismo ritmo en cada momento de su vida como cliente, ¿sí? Y eso no es cierto. Entonces, acá, por ejemplo, hay una idea de lo que podría ser la tasa en la que se van yendo los clientes este, en la vida como clientes de la compañía, ¿sí? Eso va variando, hay un cliff inicial, normalmente se va mucho al principio, y después se va como aplanando, pues se van quedando los clientes, llamémosle un poco más fieles y de mayor valor. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que esto nos va a generar una cuenta un poco distinta. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, yo se lo simplifico, hay una forma de recalcular esto. Nos da, por ejemplo, 5,88 años en vez de 5 años, como lo habíamos visto en el caso anterior. ¿Sí? Y vamos al más sofisticado, donde acá, digamos, se toman distintos modelos, llamémosle modelos predictivos o probabilísticos, como, bueno, el BG, NBD. Yo les voy a pasar después referencia para que lo puedan ver, pero quiero que sepan acá que hay modelos muy específicos que lo que hacen es ir a cada cliente en particular y hacer una estimación con bastante certeza, entendiendo el perfil de ese cliente, la historia anterior. Bueno, imagínense inclusive en plataformas, como les comentaba, que consolidan distintas señales que hasta ahora nosotros muchas veces en lo que es Customer Experience no teníamos los miles y miles de contactos que ocurren en el contact center, todo el comportamiento del cliente que podemos rastrear de toda la información operacional, de qué hizo en la web, qué hizo en el uso de su producto, etcétera. Entonces, ahí sí nos empieza a dar algo mucho más certero. Y acá agrego un punto adicional muy importante, que hay lo que habla acá de asimetría, ¿no? Que es un concepto que trae muy fuerte Peter Fader. Que es, bueno, acá también vamos a estar mirando el famoso Pareto, ¿no? Que el menor porcentaje de clientes nos trae el mayor revenue y tienen comportamientos muy distintos del resto. Entonces, acá vamos a estar tomando para este valor futuro también estos microclusters o segmentos de clientes y su valor futuro mucho más afinado, ¿sí? Entonces, acá el valor futuro, lo que es la vida promedio, sí se va bastante más arriba, 7,5, y el ARPU también se va mucho más arriba y el margen, ¿sí? Entonces, nos está dando por ahí un cálculo ahí sí bastante distinto. De nuevo, es un camino que hay que recorrer, es un camino mucho más complejo, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con el número simple que hablamos al principio para poder hacer la cuenta que todos podamos hacer después que terminemos el webinar. Bueno, a ver cómo venimos con los tiempos. Creo que venimos relativamente bien. Vamos bien, Vamos estamos, a la... hay Estamos 10 bien, ¿no? 10 minutos, un poquito más. Está bien, estamos 10, 10 y 10. Probabilidad de churn, ¿sí? La última parte que nos faltaba de esta cuenta. Bueno, ahí vamos al simple. En este caso no llega a ser del todo recontra simple como en los casos anteriores, pero tampoco es una locura. Este, bueno, simplemente uno puede decir, voy a agarrar de los clientes, recordemos, ¿no? Supongamos clientes que habían tenido problemas, no sé, supongamos de cortes de señal, ¿no? Cortes de servicio. Nosotros podemos ver de ese segmento, determinamos, supongamos, con la encuesta de NPS, después ustedes vieron que los podemos determinar
en forma mucho más fina, pero supongamos que nos vamos a lo más simple, tuvimos un X% que tenían ese problema, y acá supongamos que eran un 40% los que están confirmados o fueron afectados. Pero claro, perdón, el 40% no serían los afectados, sino acá estamos hablando del churn, ¿no? Sería 40% los que churnearon después de haber tenido ese problema, ¿no? En un determinado plazo de tiempo. Eh, en este caso estamos tomando, por ejemplo, un plazo de un año posterior. Normalmente se puede tomar también 3 meses, si es un evento muy, muy fuerte. Pero ¿qué pasa? No tenemos que tomar ese número directo. Lo que tenemos que hacer, aunque sea en la cuenta de almacenero, es decir, bueno, ¿cuál es el churn? ¿Cuál podemos considerar el churn que normalmente tenemos de clientes que no son afectados por este evento? ¿Sí? Para asegurarnos que en esta cuenta simple, por lo menos netiemos los que no se van. Acá no tenemos la pretensión de hacer un grupo de control, ¿no? Como un A/B testing, pero es lo que más nos podemos llegar a acercar a ese A/B testing diciendo, bueno, si los clientes que no se van, perdón, los clientes que se van sin tener ningún problema en particular, lo de la masa, los promedios están en 20, estos se van en 40, para esta cuenta yo debería tomar ese diferencial de 20 puntos. ¿Sí? Em, y acá, bueno, lo vemos un poquito más gráfico, ¿sí? Ese diferencial de 20 puntos, tenemos que sacar esa especie de simulación de grupo de control. De nuevo, la cuenta de almacenero nos va a dar un primer número. Tengamos cuidado en cómo la divulgamos, en qué contexto, digamos, la magnitud de nuestra compañía, ¿no? Si hay mucha sofisticación en el área de finanzas, bueno, probablemente nos puedan dejar un poco mal parados. Tampoco está mal si no tenemos todo lo otro, mostrar que estamos haciendo un número, ¿no? Eso tiene que tener mucha decisión en función del contexto, ¿sí? Vamos al intermedio. Y acá entran, en estos intermedios, no son intermedios de nuevo tan fáciles, pero sí se dan cuestiones, si quieren, similares, ¿no? Entonces acá es un poco agarrar y segmentar, hacer un tratamiento, ¿no? De clientes con elemento confirmado y sin elemento confirmado, similar a lo que vimos en el caso anterior, pero acá lo que se recomienda usar son dos modelos que no son tampoco tan complejos de usar, que es el Propensity Score Matching, que es básicamente un modelo similar a lo que vimos en el caso, el primer caso, ¿no? En el caso anterior, donde decimos busquemos eh, clientes que se parezcan a los clientes que fueron afectados a nivel de su perfil, de nuevo lo que uno podría decir su arquetipo, pero su arquetipo duro, ¿no? No estoy hablando del arquetipo soft, con el cual muchas veces se trata de perfilar a la base, ¿no? Sino realmente de data que nosotros podamos mapear en toda la base y ahí empezar a machear estos clientes y poder decir, bueno, en función de esto puedo empezar a calcular o hacer una estimación un poco mejor de ese grupo de control y poder decir, bueno, con un poquito más de certeza, salir de esa cuenta más bruta de solo lo comparo contra un promedio. Ahora estoy comparándolo y digo, bueno, los clientes que están con una cierta configuración similar son los que voy a estar realmente comparando contra este grupo, ¿sí? Después hay otro, digamos, lo que sería el DID sería como el paso siguiente, ¿no? Sería la comparación en sí, difference in differences, ¿no? Eh, sacar esa diferencia, atribuirle al punto de dolor. Y finalmente el más sofisticado, para que tengamos una idea acá, también ya hablamos de modelos de clasificación predictiva. Entonces acá lo que vamos a estar haciendo, acá son ejemplos de modelos que se pueden llegar a usar, el XGBoost, Random Forest, para que ustedes tengan por lo menos una idea de qué pedir, ¿no? Ahí lo que se hace es un poco este trabajo que dijimos anteriormente, que les conté anteriormente, pero hecho mucho más en serio y no tan a mano. En el caso por ahí segundo, siempre en el caso intermedio, son cosas que uno podría llegar a hacer mediante queries, no digo simples, pero se las puede uno reeducar con queries. En estos casos ya realmente lo que vamos a estar haciendo es
implementando modelos predictivos serios con todo lo que tiene que ver aparejado, lo que viene aparejado con un modelo predictivo. Y digo en esto con todas las cuestiones que uno tiene que cumplir para que ese modelo realmente sea confiable, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Un modelo que, por ejemplo, no está excluyendo algún evento, como por ejemplo, que pueda ser autopredictivo, como por ejemplo, un cliente que no sé, dentro de lo que yo estoy mirando de contactos de baja, estoy queriendo traquear todo, de repente me encuentro con, obviamente, los clientes que tienen una intención de baja. Van a estar ahí. Entonces, si me lo comí y analicé, yo diseñando el modelo, analicé eso como un dato más, como una variable más, lo que va a ocurrir seguramente es que va a ser una variable muy predictiva. Obviamente, pues si me está pidiendo la baja, la probabilidad después de que a los 30 días, supongamos como una ventana razonable de predicción, efectivamente esté dado de baja, bueno, va a ser muy alta. Ni que hablar con estos modelos, bueno, estas plataformas como el caso del contado de Xminder, donde van a saber inclusive si se retuvo o no a nivel fehaciente, si el cliente con qué sensación se quedó. Entonces, todavía va a tener mayor precisión, ¿sí? Entonces, esa presión, justamente en este caso, la vamos a tener que evitar en este modelo porque el modelo lo que no quiere es, digamos, tenemos que evitar el famoso chocolate por la noticia. Si vos me vas a estar haciendo una predicción basándome fuertemente en los clientes que ya me están pidiendo la baja, realmente no me sirve de mucho. Yo lo que tengo que saber es, bueno, justamente quiénes nos van a estar pidiendo la baja antes de que llamen y que se contacten para poder tomar medidas preventivas, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esto, para darles un ejemplo, ¿no? Este tema de nuevo, ¿no? Hay cursos enteros que pueden tratar para hacer un modelo predictivo bien hecho, pero por lo menos está bueno tener este contexto de que esa sería la situación más compleja y ese modelo nos va a aportar un scoring. Acá un ejemplo es decir, bueno, ese scoring, cuando un score de un cliente que va a ser, supongamos, entre 0 y 1, que puede ser similar a 0 y 100, 100% es el cliente que sí o sí se va a ir. Bueno, pensar que a partir de 70 son clientes que tenemos que pensar que el revenue está en riesgo. Y en estos casos, el revenue va a estar en riesgo en función, o sea, va a ser algo muy preciso porque uno va a calcular ese riesgo en función de la probabilidad de churn. Bueno, entonces, acá, para ir sintetizando, ¿no? Em, tenemos como un poquito el cálculo final, ¿no? Que hablamos de 20% de 200.000 clientes, que lo vemos en el cálculo simple, por $500 que pensamos, o sea, la cantidad de clientes afectados por el monto que estimamos que podríamos perder si esos clientes se van, por la probabilidad que se vayan, que este era el 20% diferencial que hicimos en la primera cuenta, y acá ya tenemos el revenue en riesgo de 20 millones de dólares por un dolor técnico específico, ¿sí? Bueno, ¿cómo se lo podemos contar al CFO? ¿No? En este caso, obviamente, se lo podemos contar, si se lo podemos contar con los casos intermedios y sofisticados, genial, pero sería más o menos la misma forma, decir, bueno, acá tenemos estos 20 millones que estamos potencialmente perdiendo por este problema, con lo cual acá podemos plantear un caso de negocio y decir, bueno, tenemos que encontrar algo que implique o que nos permita resolver ese problema con menos de 20 millones, ¿no? Obviamente. El 10% del revenue anual de la operadora, ¿no? O sea, uno puede decir, mirá que mirá el impacto que tiene, mirá el impacto que tiene en cantidad de clientes que podemos perder y podemos compararlo con el costo de adquisición. Bueno, una idea de magnitud respecto al presupuesto. Bueno, ese tipo de cosas nos van a ayudar como a traducirlo, ¿sí? Pero ya estamos empezando a hablar el lenguaje del CFO y del CEO y del top management, ¿no? Que cosa que muchas veces no hacemos. Y mientras no lo hagamos, vamos a quedar mucho más en el laboratorio y menos en la mesa de decisión, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Un poco la lista negra, por lo menos también enfocarnos en qué cosas no tenemos que hacer, qué tenemos que evitar, ¿no?
Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta el tema de la definición del dolor con ambigüedad de atribución, ¿no? O sea, problemas con Internet, si hacemos algo muy abierto, parte de eso va a ser problema nuestro, parte de eso va a ser problema por ahí del cliente, entonces ahí la solución que vamos a plantear en el business case o bien toma esas dos circunstancias, o bien abrámosla a algo que sepamos exactamente cuál es el origen y que lo que estamos planteando como solución lo puede atacar. Y les agrego una cosa más, que tampoco se habla mucho de esto, porque nosotros en general en CX nos hemos convertido en máquinas de arreglar problemas, así en forma casi automática, pero también tenemos que pensar si cada uno de estos problemas es un problema porque hay algo que realmente está roto en la experiencia, o un problema porque el cliente, en definitiva, no es un match de la propuesta de valor, ¿no? Eso va a pasar también. Si vamos al caso súper simple, ¿no? Se está quejando del precio. Bueno, puede ser que en algún caso esté ok y en algún caso también tenga que ver, sea tan grande que nos esté avisando a nosotros que nuestra propuesta de valor viene mal. Pero muchas veces no, entonces tenemos que también hacer esa distinción, ¿sí? Se puede proyectar linealmente el NPS en toda la base, sin corregir el sesgo de no respuesta, es un problema, ¿sí? Lo que hablamos al principio. Hay que trabajar ahí. Después, bueno, usar el LTV en vez de FLB, como vimos, es un problema también, hay que evitarlo, ¿no? Olvidar el grupo de control para medir el churn diferencial. Algún grupo de control, aunque sea de almacenero, tenemos que calcular, ¿no? Y después tratar de traducir esto al lenguaje del CFO. Bueno, Romy, voy a dejar de Así, presentar acá. vale, Muy voy bien, yo. a Miki con el tiempo te quiero decir, ¿eh? Sí, Muchas admirada, gracias, profe Entonces, Gaby. nos estupefactos. sorprendiste. ¿Viste? No me tenían fe. No, pero está bien. Bueno, nada, un poco para ir cerrando teníamos esta reflexión, ¿no? Que en el futuro no tan lejano, en el futuro de hoy, las organizaciones que van a liderar en CX no van a ser las que midan mejor, van a ser las que mejor traduzcan a impacto económico. Y con esto les queríamos contar un poco qué es lo que hacemos, cuál es nuestra propuesta de valor con DX. Desde DX como consultora, nuestra propuesta es muy transversal. Nosotros hacemos diagnóstico de programas BOC, de programas BOE, de experiencia del cliente general, de analytics. Trabajamos estrategias, trabajamos diferentes frameworks nuestros, nos adaptamos a frameworks de distintas compañías, hacemos diseños, hacemos blueprints, trabajamos implementaciones tecnológicas, obviamente, somos partners de Qualtrics, de Salesforce, tenemos nuestra propia herramienta que es Xminder, que trabaja con IA generativa, trabajamos programas de cultura, programas de adopción, de transformación interna, somos un poco de todo, somos muy talentosos también, debemos decir. No está bien que digas eso. Eh, Para mí hay algo para decir de DX, y es que a veces somos como una especie de músculo que falta en los equipos. Entonces, la verdad es que uno quisiera poder mostrarle esto al CFO, pero te falta músculo, como dice Fer. Nos convertimos en máquinas de resolver problemas y apagar incendios. Entonces, por ahí nosotros, parte del valor que podemos agregar es acompañar para poder armar una propuesta conjunto con ustedes y decirle al CFO, mira, que ustedes les puedan mostrar y puedan sentarse en la mesa a discutir. Por ahí lo vengo viendo mucho en todas las empresas que venimos laburando, que esto es algo que se aprecia mucho, ese músculo adicional para poder ocuparse de otras cosas que no son lo inmediato, ¿no? sí, totalmente, Javichu. Y también adicionales, esto que vimos hoy en CX Economics es la metodología, la teoría. Nosotros esto lo llevamos a la tecnología también, que es otra de las partes difíciles, porque esto no fue fácil, lo que vimos hoy claramente, pero también llevar esto tecnológicamente a escala es muy complicado. No nos entraba en el webinar, claramente lo intentamos, pero no pudimos.
Entonces, si quieren ver una demo de cómo nosotros podemos llevar esto a Qualtrics, a Xminder o a distintas herramientas tecnológicas, pueden escanear este QR y agendar una demo. Gracias, Muchas Pedro. gracias. Tato, Bueno, Gracias. estamos en contacto. Gracias. Gracias Que a estén todos, que bien. estén muy bien. gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias.